¿Cómo están? Vamos a ver el siguiente tema que se llama óxido de reducción o también conocido como redox. Este tema tiene aproximadamente entre 6 y 8 pasos. Hoy vamos a ver los dos primeros. El primero es determinar el número de oxidación y el segundo es disociar diferentes sustancias. Este tema sirve para conocer cuáles son los elementos que se oxidan en una reacción química y cuáles son los elementos que se reducen en las reacciones químicas. Son todos diferentes. En un principio utilizábamos la regla del tanteo, era decir, el número que teníamos delante del ácido lo multiplicábamos por el número que teníamos delante del hidróxido y el resultado de esa multiplicación nos daba la cantidad de aguas. Bueno, no sirve para todo tipo de reacciones químicas. Además de estos videos y la foto de esto que les voy a enviar, les voy a mandar material teórico para que vean en sí de qué estamos trabajando. Ahora solo voy a explicar la parte práctica. Para entender la primera parte, que se llama número de oxidación, digamos el paso 1 es determinar el número de oxidación. ¿Qué vamos a decir? Bueno, vamos a conocer con qué valencia o con qué número de oxidación está presente cada uno de los elementos en una reacción química. Para eso algunos siempre son el mismo o casi siempre. El hidrógeno es +1, el oxígeno es -2, todos los metales del grupo 1 es +1, todos los metales del grupo 2 +2, el hierro puede ser +2, +3, el cobre puede ser +1, +2, y si tengo una sal binaria, es decir, una sal que tiene un metal y un no metal, el metal va a ser positivo y el no metal va a ser negativo. Además, el no metal tiene que utilizar su valencia más chica. Por ejemplo, el cloro, que es un no metal, tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Va a usar la valencia más chica, o sea, 1. Y negativo. De esto, que se ve poco, después les mando una foto. Cuando hago referencia a las valencias o el número de oxidación, son los números que encontramos en la parte de atrás de la tabla periódica. En la anteúltima columna tenemos las valencias adjudicadas para cada elemento químico. Empecemos. Vamos con uno simple. Tenemos agua, hidrógeno 2, oxígeno 1. Yo tengo marcado acá que el hidrógeno es +1. Entonces el número de oxidación del hidrógeno es +1. Y acá tengo marcado que el oxígeno es -2. Entonces el número de oxidación del oxígeno es -2. ¿De qué me sirve todo esto? El resultado de los que son positivos y negativos me tienen que dar 0. Bueno, me fijo. El hidrógeno es +1, pero tengo 2 hidrógenos. O sea que tengo +2. ¿De dónde sale este +2? Bueno, de un hidrógeno que es +1 y de otro hidrógeno que es +1. Es decir, hay 2 hidrógenos y cada uno tiene el número de oxidación +1. De ahí sale ese +2. El oxígeno, tengo un solo átomo de oxígeno y es -2. Es decir, +2 menos 2, 0. Entonces, el primero de los pasos es que cada sustancia que yo tengo, el resultado final sea 0. Nos volvemos a fijar. El hidrógeno es +1. +1 por 2, +2. El oxígeno es -2. -2 por el único átomo que hay de oxígeno, -2. +2 menos 2, 0. Acá estamos en una sustancia determinada adjudicando el número de oxidación. Vamos a otro ejemplo. Vamos al ejemplo del dióxido de carbono. Es decir, tengo carbono, oxígeno 2. Me fijo, el carbono no lo tengo acá. Yo había dicho que tenía hidrógeno, oxígeno, hierro, metales del grupo 1, metales del grupo 2, cobre. En ninguno de esos es el carbono. Sí conozco el oxígeno. Yo dije que el oxígeno era -2. Eso es lo que sé. Yo sé que el resultado final a todo esto me tiene que dar 0. Por lógica, si uno es negativo, el otro va a ser el positivo. Me fijo, del negativo que es el oxígeno, tengo -2 por 2 átomos de oxígeno,
Es decir, tengo 2 oxígenos y cada uno es menos 2. En total voy a tener menos 4. Pensemos, si a mí me tiene que dar 0 y tengo menos 4, el único número que anula este menos 4 para que me dé 0 es 4. Entonces el carbono es más 4. En la tabla periódica, en la parte de atrás, como dije recién, tenemos las valencias. Si buscamos valencias del carbono, van a encontrar 2 y 4. Fíjense que en este caso usamos 4, porque si yo pongo 2, si acá utilizo la valencia 2, en vez de usar la valencia 4, no me da 0. Más 2 menos 4 me da menos 2. O sea que la valencia más chica que tiene el carbono a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque yo quiero que me dé 0. Voy de nuevo. Si uso la valencia 2, 2 menos 4 me da menos 2. No me sirve. Primero que no me sirve porque no me está dando 0 y para este resultado que yo tengo, sí o sí siempre me tiene que dar 0. Entonces, si utilizo la valencia más 4 del carbono y la menos 2 del oxígeno, el resultado final me da 0. Más 4, menos 2 por 2, menos 4, más 4, menos 4, 0 nuevamente. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos más de 2 elementos? Veamos el caso del ácido nítrico. Tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. ¿Qué conozco? Bueno, dijimos que conocíamos que el hidrógeno era más 1 y que conocemos que el oxígeno es menos 2. Nos fijamos, el que es negativo en este caso es el oxígeno. Por ende, todo lo que resta va a ser positivo. El hidrógeno va a ser positivo, el nitrógeno va a ser positivo. Del que es negativo tengo menos 2 por 3, menos 6. Y yo sé que me da 0. Ahora tengo el hidrógeno que es más 1 y también tengo el nitrógeno, que no sé cuánto es. Pero fíjense, para anular a este menos 6, yo tengo que tener un más 6. Si tengo 1, ¿cuánto me faltan para llegar a 6? 5, o sea que voy a usar la valencia más 5 del nitrógeno. Es decir, el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, el nitrógeno tiene número de oxidación más 5 y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. 1 y 5, 6. Menos 2 por 3, menos 6. 6 menos 6, 0. Bien, continuamos. Vamos a algún otro ejemplo más. Veamos qué pasa con los hidróxidos. Veamos el caso del hidróxido férrico. Esto es lo que tengo. Fíjense en que yo dije que el hidrógeno es más 1. El oxígeno es menos 2. Eso es lo que yo conozco. Y sé que el hierro puede ser hierro más 2 o hierro más 3. Acá tengo que trabajar con esto que yo tengo acá para saber cuál es el número de oxidación del hierro. Bajemos entonces, fijémonos. Menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Y afuera tengo un 3, o sea que voy a tener menos 1 por 3. Todo esto está quedando negativo. ¿Por qué? Porque el oxígeno, su número de oxidación es mayor al hidrógeno. Menos 2 más 1, menos 1. Ese menos 1 lo multiplico por 3. ¿Por qué? Porque es como decir que tengo este grupo oxidrilo, este grupo oxidrilo y este grupo oxidrilo. De acá tengo menos 1, de acá tengo menos 1 y de acá tengo menos 1. Entonces, menos 1 por 3, menos 3. Todo este sector que es negativo me queda con una carga menos 3. Entonces, para que me dé 0, sí o sí, el número de oxidación del hierro tiene que ser más 3. Es decir, más 3, menos 3, 0. Y estoy cumpliendo la regla que dije, que el hierro es 2 y 3. Esa regla además, sí, todas las reglas que puse ahí, que las usamos siempre, están todas en la tabla periódica, en la parte de valencias de tabla periódica. Vamos de nuevo. Yo tenía hierro, dentro del paréntesis tenía oxígeno e hidrógeno, que esto significa hidróxidos, ¿sí? Esto es un hidróxido, y afuera tenía un 3. ¿Qué fue lo primero que hice? Bueno,
Fijarme lo que conocía. Yo conocía que el oxígeno es menos 2 y que el hidrógeno es más 1, que es lo que puse acá. Y a partir de ahí me fijé qué me quedó que carga. Menos 2 más 1 me queda una carga negativa. Lo multiplico por 3, ¿por qué? Porque afuera tiene un 3. ¿Qué quiere decir? Que está 3 veces el grupo oxidrilo. Si cada grupo oxidrilo queda con una carga negativa y tengo 3 grupos, voy a tener menos 3. Para que me dé 0, al menos 3 le tengo que sumar un más 3. Más 3, menos 3, 0. Por eso dije que el 3 es el número de oxidación del hierro. Veamos otro ejemplo más. Veamos qué pasa cuando el ácido tiene más de un hidrógeno. Veamos qué pasa con el ácido carbónico. Ese es el ácido carbónico. Yo conozco que el hidrógeno es más 1 y conozco que el oxígeno es menos 2. Dijimos que si ya conocíamos cuál era el negativo, todo lo otro va a ser positivo. No sabemos qué número, pero sabemos que el carbono va a ser positivo. De la parte negativa tenemos menos 2 por 3, menos 6. Yo tengo que llegar a 0. O sea que lo que es positivo me tiene que quedar sí o sí como más 6, para anular al menos 6 y que me dé 0. Veamos, del carbono dijimos que aún no conocemos cuánto, pero que es positivo. El hidrógeno es más 1, pero ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo 2. Entonces, en total, tengo más 2. Porque cada átomo de hidrógeno es más 1 y tengo 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué número me falta? Que le tengo que sumar 2 para llegar a 6. 2 más 6, 4. Entonces, el número de oxidación del carbono es 4. Es muy importante este primer paso del número de oxidación porque nosotros queremos conocer cuál es el elemento que cambió ese número de oxidación. Cuando tengamos toda una reacción química vamos a ver que hay elementos que al principio tienen, por ejemplo, el nitrógeno, número de oxidación menos 1, más 1, y al final vamos a ver un nitrógeno con número de oxidación más 5. Ahí vemos una variación. Hay un nitrógeno que se puede oxidar, hay un nitrógeno que se puede reducir. Siempre vamos a encontrar en una reacción química de este tipo dos elementos que cambiaron su número de oxidación. Uno ganó electrones y otro perdió electrones. A ver, veamos un ejemplo más. Tenemos, por ejemplo, un cloruro. El cloruro ferroso. Tengo solamente estos dos elementos, hierro y cloro. Ahí sé que el hierro puede ser más 2 y más 3 y nada más, porque no tengo hidrógeno, no tengo oxígeno y el cloro no es ningún metal. Al contrario, es un no metal. Fíjense que dijimos que en una sal binaria de un metal y un no metal, el no metal tiene la valencia más chica. ¿Quién es el no metal? El cloro. Si me fijo en las valencias del cloro, el cloro presenta 4 valencias. 1, 3, 5 y 7. La menor de todas sus valencias es 1. Por otro lado, dijimos que en este tipo de sal, que es binaria, que hay solamente dos elementos, el no metal va a ser el negativo. ¿Por qué el no metal es negativo? Porque en este caso nos fijamos su electronegatividad. Si se fijan, la electronegatividad del cloro van a encontrar que es 3,5. Si no me equivoco, 3. Y la del hierro es 1,8. O sea, como la electronegatividad del cloro es mayor que la del hierro, tiene el signo negativo. Pero esto es algo que pasa siempre. En la mayoría de los casos, el no metal siempre tiene una electronegatividad mayor que la del metal. Por eso decimos que el no metal es negativo y que el metal va a ser positivo. Nos falta todavía conocer el número de oxidación del hierro. Nos fijamos, la parte negativa ya la conozco. Menos 1, que es el cloro, pero hay dos cloros, o sea que tengo menos 2. Yo sé que tengo que llegar a 0, o sea que si tengo menos 2, sí o sí tengo que tener un más 2. Entonces, 2 menos 2, 0. Y nos fijamos que el hierro es 2, y dijimos que podía ser 2 y podía ser 3. Ahora sí, el último ejemplo. Veamos un óxido, veamos qué pasa con los óxidos. Y van a ver que la regla de lo que venimos trabajando se cumple. Tenemos el trióxido de dinitrógeno. Del nitrógeno no conozco nada, aún, a no ser cosa que me fije en la tabla periódica.
Lo que yo conozco es que el oxígeno tiene su número de oxidación como -2. Entonces, ya conozco la parte que es negativa, el oxígeno. Por ende, el nitrógeno va a ser positivo. -2 por 3, o sea, por 3 átomos diferentes de oxígeno, voy a tener -6. Yo sé que tengo que llegar a 0. O sea que la parte que tenga del nitrógeno me tiene que dar +6. Yo no sé cuál es el número que tengo acá, pero sé que al multiplicarlo por 2 me tiene que dar 6. ¿Ven este 2? Que está acá, lo tengo acá. ¿Qué número al multiplicarlo por 2 me da 6? Y bueno, 3. Entonces, +3 por 2, +6. 6 menos 6, 0. Hasta acá tenemos número de oxidación.